Esto es El Agasajo. El Agasajo. Con Jesús Rosas y Alan Sarmiento. Solirradio.com. Innovamos la comunicación. Iniciamos. Bienvenido. Ay, güey, bienvenidos. Siempre haces esa. Tú la haces, güey. Yo dije iniciamos, güey, cuidando el tono porque tengo entrenamiento, güey. Me acabo de acordar. Tenías. Hay cosas que no te pueden quitar, Muy buenas tardes, muy buenas noches, buenas madrugadas. A la hora que esté viendo a esta cosa llamada El Agasajo, un programa de teatro, arte y cultura desde el meritito centro de Torreón, Coahuila, en una casa maravillosa. Desde la mera mata. Estamos aquí en la cabina de solirradio.com en el mero matadero. En el mero matadero. ¿Y de qué se trata este programa? Ya dije, se trata de teatro, arte y cultura. Y se trata también de que le dé like, nos comparta y no sé. Sigue siendo un problema. Sigue siendo un enigma lo del like. No se pueden suscribir a YouTube. No les pedimos 1,000 pesos ni nada, que paguen por escuchar. Es gratis. Es gratis. O sea, ¿qué te cuesta? O sea, dejar de ser mezquino y ponerle ahí un like. O sea, así nada más. No te va a costar nada y eso a nosotros nos va a ayudar para que no nos corra el sol porque ya nos leyó la cartilla. Ya dijo, qué pedo. Y luego llegas tarde, pues con mayor razón. Llego tarde, pero llego siempre. Y llegas con Toño y Lupe. Llego con todo. Muy bien. Pues, todas las vibras del universo. ¿Qué crees, Jesús Rosas? No quiero creer nada. Bueno, pues tú creías mucho en un padre todopoderoso llamado Luis de Tavira. No creía. Creo en él. Sigo creyendo en él, en el análisis en el análisis tonal y todo lo que pueda derivarse de ese padre mío. Bueno, pues fíjate que hoy aquí en el... Y sí creo, animal, no creas que estoy hablando... Déjame presentar al invitado porque hoy estoy muy contento. Estoy de verdadero agasajo. Yo estoy más contento, lo que pasa es que yo soy implosivo. O sea, yo todo lo vivo hacia adentro. Por eso mi obesidad. He decidido implotar. Todo para adentro, sí. Bueno, pues déjame te digo que el día de hoy tenemos aquí en el estudio de Solirradio, en la cabina, a un artista de talla nacional. A alguien que viene... Sí se puede decir a huevo, ¿verdad? Sí, aquí. A huevo. Sí, a huevo. Que viene a la Muestra Nacional de Teatro en su 42ª edición. Ajá. Y que viene como el rockstar del teatro hidalguense. Ándele, güey. Yo estoy muy contento porque hace mucho tiempo que no lo veía. No sé si lo estoy viendo, de hecho. Entonces ellas vienen como semillero de artes vivas, ¿estoy bien? Y tenemos aquí en el estudio a nuestro querido amigo, más querido amigo mío, no tuyo, ya lo abrazaste y todo, Francisco Arrieta. Francisco Arrieta. A los compas, Paquito. Hola. ¿Sí te gusta que digan Paquito o no? No, de hecho no. Te vas a chingar porque sí, es con mucho cariño, güey. No, de hecho a lo más te puedo decir Paco. A lo más. Bueno, es que ahora me dicen Fran. ¿Qué mamada es esa, Paquito? No, pues es que se redujo el Francisco al Fran, ¿no? Y ya el Paco ya... Se diluyó. Y el Paquito... No, o sea, entiendo que es de cariño, es de mucho cariño y... Es de afecto. Así me dice... es que en realidad cuando me dicen... O sea, cuando preguntan por Fran, ¿no? Algunos es como... ¿Quién es Fran, güey? Es como, sí, como un nombre muy Paco. francés. Paco, no mames. O sea, todo el mundo sí me conoce como Paco, pero ahora... Me fui a estudiar a Colombia y allá el Paco casi no se usa. Se usa el Pacho. Entonces era como, pero Paco se les hacía muy raro y empezaron a decirme más bien Fran, ¿no? Y ahora el maestro K me dice Franz o luego... Franz. Sí, o sea, empieza ahí ya sabes, como en estas cosas que van Entonces es Fran. Cambiando. O sea, todos estos 4 días. No, para mí mal. O sea, es que ya no importa. Ya no importa cómo te digan. Nah. O sea, desde hace 4 días ya lo habías visto y no me habías avisado. No. O sea, pues uno va entendiendo y va definiendo cosas, ¿no?
Yo pensé que nos veríamos desde el jueves igual, pero pues me trae trabajando, o sea, me trae la muestra, ¿no? La muestra nacional. Pero entonces el maestro con toda la banda me acaparó. Entonces ya, secuestró. Me secuestró, güey. Mira, él, debo decirte que es hijo único. Entonces no está acostumbrado a compartir juguetes. Ok, güey. Veamos que en el peor de los casos dijo, qué bonito juguete y es mío. Sí. Presten para acá. Pero por eso pensé en que hoy pudiéramos reunirnos en estos micrófonos y que pudieras abrazarlo con ese cariño porque sé que le estimas. Claro, cómo no, es que es como una cápsula de vivencias, es la neta, o sea, ves a alguien con el que compartiste y ni estábamos en el mismo grupo, pero bueno, un mismo momento, una misma mística. Carga, una misma mística y te hermana, güey. O sea, de algunos te hermana, de otros los odias y no los quieres ver, pero no es el Paco, no, o sea, Paquito fue alguien de los que recuerdas, pues. O sea, yo creo que de cada delegación recuerdas 1 o 2. Sí. Pero, por ejemplo, de los de Torreón, o sea, aunque ahora, digo, tuve que ver sus fotos y eso. A ver, ¿quién eres? Pero ciertamente la banda de Torreón, ¿no? Era como, no sé si con los demás, pero nosotros tuvimos como una relación muy cercana. Muy cercana. ¿No? Muy cercana. Entonces, de esa cercanía que de mucho cariño, ¿no? Porque además fueron, o sea, íbamos ahí a San Cayetano, fuimos 4 veces, 20 días, ¿no? Cada vez. Y es que creo que esa es la cuestión, pues, que nos vimos desde que empezamos, desde que llegamos, fuimos viendo una evolución a lo que íbamos, que finalmente era el pretexto de un montaje para la formación, y luego ver ya como tu examen final, claro, que era la puesta en escena, que si no mal recuerdo tocó con Luébano, Las Cosas Simples. Sí, ¿verdad? Y verlos, porque esa obra sí pude verla, porque casi todas se empalmaban. Ahí estaba también el Pato Avilán. Pues sí te llena de cariño, ¿no? Claro. El ir viendo la evolución. No, y porque además fueron vivencias muy intensas, ¿no? Que estábamos todos en eso. O sea, no era como, aunque nosotros estábamos en actuación, tú estabas en pedagogía, estaban los de dirección, pero para todos era una experiencia muy intensa, ¿no? O sea, levantarte a las 6 de la mañana, entrenar, el trote, escuchar al maestro Tavira leernos Stendhal, ¿te acuerdas? Claro. Yo lo tenía a diario desde los primeros. Ah, bueno, sí, pues ustedes lo tuvieron ya por ahí del 3er módulo. Sí, para hacer justo el análisis tonal, ¿no? Que terminamos a las 5 de la mañana. ¿De qué obra era? ¿De qué obra hicimos? Analizamos un fragmento de Traición, de hecho. Uno de Traición y era otro de Casa de Muñecas. Yo creo que sí. Creo que era Casa de Muñecas. Pero entonces eso, o sea, sabernos en esa experiencia todos ahí era como, nos hermanaba más, ¿no? Y claro, o sea, habían con gente, yo creo que con todos, ¿no? Pero ciertamente te digo, o sea, sí. Mira, los de Yucatán siempre fueron muy apartados. Como siempre, o sea, históricamente han sido muy apartados. Por favor, hay que saludo para nuestros queridos muy buenos amigos de Yucatán. Sí, no, claro. Tenía compañeros de Yucatán. Oye, no, pero sí son muy apartados, es en serio. Yo creo que no, es en serio, y ellos lo saben también, y como que también hacen por apartarse, y sí tiene que ver también con una cuestión histórica ahí. Sí, con una cuestión histórica. Muy buena onda y todo, pero sí de veras tienden a. Pero pues es que es muy chistoso, porque entonces yo, bastantes años después, me lo topo en un taller con Gerardo Trejo Luna, y sale la figura de Rogelio Luébano. ¿Y que de Torreón? ¿Rogelio? Y es que Rogelio acaba de morir justo. Sí, ellos estaban tomando clase con él en el Instituto Real del Monte en Hidalgo, la licenciatura de arte dramático. Sí. Entonces ahí también hubo otra vez un encuentro. Y a partir de ese encuentro, resulta que ahora sí me habla, porque como ya andaba ya en Colombia haciendo su maestría en artes vivas, ya como está muy ocupado el señor,
Y lo traen a la muestra. Es hijo único. Sí, ya entendí. Voy entendiendo todo. Y entonces, resulta que los invitan a hacer una experiencia con ahora este proyecto que tienes que se llama Semillero de Artes Vivas, que me gustaría que nos contaras, que le contaras también aquí al buen Jesús. Porque es interesante cómo finalmente nos cruzamos, ¿no? ¿Sí? Porque bueno, tú también, Alan también es muy allegado a mí. Entonces como que ese cruce sí... Se me hace chido, por ejemplo, decir, bueno, porque él te invitó al programa y ¿dónde lo invitó? ¿Dónde lo viste? ¿Dónde te lo encontraste? ¿Quién es este güey? Sí, o sea, ¿qué pedo? ¿Qué pedo con este güey? Sí. ¿Qué pedo con este güey? Y entonces vienes a la muestra. Sí. ¿Cómo estuvo eso, mijo? A ver, explícanos. Es una larga Híjole, no le puedes pedir eso, creo. Esa de las explicaciones vamos a dejarlas fuera, pero sí te puedo contar, ¿no? Contarles cómo... Nada, en Pachuca yo regreso de Colombia de hacer la maestría en Artes Vivas y pues sí necesitaba como un espacio donde continuar como toda esta intensidad de la maestría y entonces convoco a quien quiera ser parte de algo que yo llamé semillero, porque en Colombia el semillero son como los grupos de investigación de las universidades, ¿no? Claro. Eso es un semillero. Así le nombran en las universidades en Colombia. A mí me gustó el nombre, ¿no? Como la imagen, la metáfora también. Entonces dije, bueno, un semillero de artes vivas, porque pues, era lo que acababa de estudiar. Y entraron varias personas, artistas, no artistas, ¿no? Y de todos ellos se quedó solamente Gisela, con la que actualmente trabajo, que es una artista también con la que estudié, que Alan también la conoció en ese taller. Y trabajamos sobre la ciudad de Pachuca, ¿no? Una ciudad que para mí representaba como algo feo. O sea, no me gustaba, ¿no? Era como... No, incluso regresar a Pachuca me costaba mucho trabajo. Pero entonces regreso ya a investigarla, ¿no? A investigarla desde y con el cuerpo, ¿no? Que era un poco como a diferencia de otras investigaciones que son más teóricas, más cuadradas. Me interesó la memoria de Pachuca, la memoria de sus cuerpos, humanos y no humanos, y la ciudad misma, ¿no? Entonces empezamos a trabajar, y es sobre lo que trabajamos. Eso. Entonces apareció ahí el río, ¿no? Este cuerpo no humano, este cuerpo de agua. Y empezamos a desarrollar un proyecto con el que ya llevamos 2 años. Y es justamente ese proyecto que se llama Postales al Río, Archivo más Paisaje, con el que aplicamos a la muestra nacional, pero a un espacio específico que se llama ERI, Espacio Reflexión e Intercambio, que es... pues hasta donde yo pensaba, un espacio un poco más flexible, ¿no? Un espacio más... sí, donde tenían cabida otras experiencias, otras teatralidades, otras posibilidades que no las, digamos... Las convencionales. Las convencionales, que sí van en un teatro, ¿no? Digamos, con formatos que ya todos conocemos. Entonces, por eso nos interesa venir, aplicamos... digamos también como por la curaduría de esta muestra, pues yo siento que entrábamos muy bien, porque esta muestra le llaman paisajes del teatro, una cosa pues así. Sí. Entonces, nosotras, digamos, traíamos ese paisaje, ¿no? De Pachuca para acá. Y fue ahí donde esta cosa de cómo venimos a contar una experiencia que no podemos traer, porque no podemos traernos al río, ¿no? Fue que contactamos a Alan, y para hacer un diálogo con ríos. Entonces empezamos a trabajar sobre el río Nazas y saber cómo hacíamos dialogar al río de las avenidas de Pachuca con el río de las avenidas con el río Nazas de acá de Torreón. Entonces el semillero es eso, o sea, es un espacio de pensamiento, creación, que así le llamamos, en torno a la ciudad, la memoria y sus cuerpos, humanos y no humanos, desde el campo de las artes vivas. Ok. ¿Y dónde, dentro del marco, dónde los colocaron? En este espacio, ¿no? Que te digo, se llama ERI, ¿no? Espacio de Reflexión e Intercambio. ¿Pero dónde?
como donde sede. espacialmente. Sí. Es que, bueno. Son ellos la Porque capaz curaduría. que dicen, bueno, en Lisauro Martínez. Ahí. Bueno, aquí espacialmente nos habían puesto en Casa de Cantera. ¿No? Pero, pues otra vez no quisimos estar en Casa de Cantera porque entonces fue como... Qué raro. Pues sí, si no queríamos traer nada de teatro y eso, y pues nos meten otra vez ahí a algo más encajonado y dijimos no. Y luego pues también con ellos, ¿no? Con Alan, con el equipo de Plan B, ¿no? Con el maestro Aarón, con Vero, con todos ellos, pues decidimos presentarlo en Plaza de Armas. Ahí para hacer un recorrido por el Canal de la Perla, ¿no? Que pues ya por su relación con el río, ahí fue donde hicimos una parte de la experiencia, ¿no? Porque un día antes fuimos al Cerro de la Cruz, ayer fuimos al río ahí en la comunidad de Sapiorís. Entonces, digamos, la experiencia se expandió, ¿no? No nada más fue como, bueno, nos vemos para presentar en el tiempo-espacio que nos da la muestra, sino que lo desbordamos un poco, lo abrimos y realizamos 3 acciones, ¿no? O más, porque en realidad pues sí fueron, todavía faltan otras. Sí. ¿Cómo ves? ¿Sí entiendes o no hay que explicar un poco más? Es que hubo algo por parte de la muestra que nos dijeron que no habían entendido ni madres. Perdón, ¿sí se puede decir? Sí. Pues se puede, Cristian. Pues, si no, 2 veces puedes decir ni madres. Ok. Sí, que no habían entendido. ¿No? Que les habíamos dejado fuera del pensamiento, de su pensamiento o de nuestro pensamiento. Ya no, yo no entendí. Del tuyo. Que los habíamos dejado fuera de mi pensamiento. Entonces, bueno, en primera instancia, pues me enojé, ¿no? Para ser sinceros. Para ser sinceros, la verdad, pues sí me enojé. Pues, les dije como algunas cosas ahí medias violentas. Intentaron calmarme y pues ya sabes, ¿no? Como el típico, el famosísimo, pues ¿para qué me invitan si ya saben cómo soy? Y luego con quién te juntas, ¿no? Y luego con quién me junto, pues peor. Entonces, bueno, pues sí, o sea, fue un poco tensa la situación, pero ya después, digamos, se arregló un poco, también queriendo dialogar. Pero más allá de eso, digamos, de tener que explicar o de la experiencia de venir a Torreón y traer esta experiencia en el marco de una muestra nacional, ¿no? Que puede ser como muy cuestionable, puede ser como... Y que yo creo que también esa es su función, ¿no? También como que no demos por hecho de que existe una muestra y no digamos nada, ¿no? Sino que dé para pensar, para reflexionar nuestras prácticas y una práctica como nacional, ¿no? Sí, claro. O sea, institucional sobre todo. Entonces, nada, pues han sido todos estos días de cafés, de sotol, ¿no? De gorditas, para platicar también como sí la pertinencia de una muestra, o sea, ¿cuál es la pertinencia de una muestra nacional en estos momentos de la vida, ¿no? Güey, te invitaron para que vinieras a cuestionar la pinche muestra. Pues no. Pues no, pero pues eso salió. Eso salió, güey. Es que ¿para qué te invitan? ¿Para qué me invitan, güey? Sí, o sea, yo digo, la neta. Porque además, pues sí me conoce, ¿no? O sea, digo, o sea, en serio, sí. Tal vez los otros no. O sea, conocí apenas a varios de la dirección artística que no tenía el gusto de conocer. Entonces, pero sí, o sea, sí me conoce. Sí, madre. Oye, Fran, y después de estos que llevan 4 días, sí, 4, ¿no? Jueves, viernes, sábado, domingo, no, lunes, ya 5 días. ¿Qué sabor te deja Torreón y este territorio al que llegaste y de pronto, pues ya estabas incluso en lugares que normalmente muchos laguneros y laguneras no andan, como el Cerro de la Cruz? Como qué textura, ¿Quién lo llevó al Cerro de la Cruz? Nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Aarón, Gustavo, yo.
¿Y ustedes conocen a la gente de allá del Aaron hizo mucho trabajo de danza con las señoras. Ya. Sí, él hizo incluso un conecte, ¿no? Con esta gente que claro. tenía que hace 20 años. Tenía 20 años que... Es que no puedes subir así como... Pues, como que soy Paco y vengo a... No, pues... Mamá, soy Paquito y Nareto. O sea, pero en realidad, pues... Pero qué chido, porque allá arriba es otro pedo. Sí. O sea, es otro torneo. Sí, sí. Y, o sea, hay una práctica que hacemos, o que también, aparte del semillero, pues yo llevo ya tiempo haciéndolo, de caminar las ciudades, ¿no? También pues a veces te tienes que meter justamente en estos barrios donde son la ciudad, ¿no? O sea, como que la ciudad no es solamente el centro histórico y las partes bonitas, sino a mí me gusta mucho ir a dialogar justamente a esas zonas a las que el turismo, ¿no? O no va, o la ciudad o... Y bueno, además no fue nada más como una ocurrencia, sino pues la relación profunda que hay del Cerro de la Cruz con el río Nazas y con las venidas del río Nazas, con la violencia que ocurrió en el lecho seco, con lo que está involucrado el cerro. Entonces parecía pertinente y por fortuna y gracias al maestro Aarón se logró como conseguir el conecte y que fuéramos en un acto bastante amigable, amoroso. Sí. Lo que hicimos fue subir y hacer una discada e intercambiar experiencias, regalar tacos de discada, y hacer un registro en unas postales que trae Fran donde se escribe al río. Porque justamente es recuperar la memoria, ¿no? de un cuerpo de agua que no está, ¿no? En el caso de aquí del río Nazas, o en el caso de Pachuca, que es un río que está entubado y que casi, más allá de metafóricamente, su historia está entubada, ¿no? O sea, no hay una historia que tú digas, bueno, los niños de primaria les dicen como hay un río, ¿no? Que fue muy importante. No hay una historia del río. Entonces, a nosotras nos pareció importante generar una especie de acto de justicia poética, el hecho de poder crear su memoria, de evocarlo, ¿no? De traerlo a partir de los recuerdos de la misma gente que tiene una relación muy directa con el río, ya sea porque vive ahí al lado o porque lo atraviesa, ¿no? Entonces aquí al subir al río, al Cerro de la Cruz, bueno, o sea, todo lo que arrastra, ¿no? Justo el río, o sea, todas esas memorias que arrastra de vivencias. Entonces uno se va desbordando esas historias que se cruza, digamos, la violencia con el agua, con la falta de agua, con el miedo al mismo río, ¿no? A cuando lo sueltan, con el respeto, pero también con el gozo, ¿no? De poder ir a ver, ¿no? Estas avenidas del río que se dan cada determinado tiempo. Entonces, digamos, para mí esas experiencias son justamente las que desbordan unas experiencias que son más, sí, como más constreñidas, ¿no? Como más encajonadas, como el teatro mismo, que a veces puede ser como, pues vas a una ciudad, presentas tu obra en un teatro y ya, o sea, a veces ni tiempo te da de conocer la ciudad, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este caso, claro, yo me voy bueno, todavía me queda un par de días, pero con una sensación de una ciudad que o sea, que su relación con el río es también inestable, ¿no? O sea, hay como sí está, pero no está, o sea, pero cómo se necesita, qué dispositivos se necesitan para que esta memoria brote otra vez, ¿no? O salga. O sea, a diferencia de nosotros en Pachuca, que el río, te digo, está entubado, pues aquí hay mucha gente que lo ve, ¿no? O sea, que ve el lecho, pero ya en esta cotidianidad tampoco lo ven. Lo ven, ¿no? Está desapareciendo. O sea, ya no. Entonces, ¿qué hacer porque nos hemos aprovechado de estos cuerpos de agua? Entonces, de alguna forma no es un acto de activismo. No somos activistas, ¿no? Somos artistas que entonces generamos pequeños actos micropolíticos
de justicia poética. Entonces recuperar su memoria y ponerla en el espacio de lo público, pues es lo que nos interesa, ¿no? Y para nosotras, digamos, para Gisela y para mí, eso es teatro también, porque venimos del teatro, o sea, estudiamos, pues bueno, ¿no? Con Rogelio, Nora. Entonces tenemos un bagaje teatral que afortunadamente siento se ha desbordado, no para negarlo, ¿no? Porque no nos interesa negar nuestra formación y nuestro gran cariño o amor al teatro, como el maestro Luébano decía, ¿no? Me gusta esa putería del teatro cuando se abre el telón, ¿no? Y aparece. Yo lo recuerdo mucho eso. A mí me encanta, ¿no? Me encanta ir al teatro y ver cómo se abre ese mundo. Pero también creemos que esas herramientas que tenemos del teatro sirven, ¿no? Y posibilitan en su relación con otras estrategias de otras disciplinas o de otros saberes, ¿no? La antropología, la sociología, la filosofía, las artes visuales, qué sé yo, o incluso la gastronomía, ¿no? La siembra, la panadería. Es decir, cómo ahora esta cuestión, pues sí, interdisciplinar, transdisciplinar, más bien pues lo que hace es abrirnos las posibilidades de otros saberes, ¿no? Y que los incorporamos y eso nos ayuda a poder dialogar con, en este caso, con cuerpos de agua, ¿no? Que no es que le demos voz, o sea, no, definitivamente no estamos ahí, sino más bien es cómo dialogamos con estos otros seres vivos con los que habitamos una ciudad, pero que además somos tan avasalladores, que entonces creamos las ciudades, ¿no? Porque pues igual Torreón se crea porque hay un río, Pachuca se creó porque había un río. Entonces, este extractivismo, este pensamiento humano en donde, bueno, ya nos serviste un momento, te usamos, no sé qué, y ahora te olvidamos. Entonces, eso, creo que para mí esta experiencia de venir a Torreón, dialogar, hacer dialogar a estos dos ríos, pues, para mí sigue transformando mi práctica, ¿no? Se sigue desplazando, también por las acciones, ¿no? Que hicimos con ustedes, por encontrar digamos, un territorio, ¿no? Que incluso se llama Plan B, ¿no? Ese es un territorio ya afectivo que recibe a otro río, ¿no? Y lo empieza a mover, ¿no? O sea, lo empieza a mover por la ciudad, y no solamente espacialmente, sino temporalmente, ¿no? O sea, yo pude haber dicho como, yo solo presento hora y media en el momento y me voy a ver teatro, ¿no? Pero siento que el contexto, o sea, que más bien cómo usas, ¿no? De alguna forma también un contexto como la muestra nacional para nutrir tu propia práctica, ¿no? Que no creo que, o sea, digo, venir como grupo de teatro y presentarte en el Isauro Martínez o en cualquiera otro de los teatros también ayuda, enriquece las experiencias. Esta es otra forma, digamos, de experimentar. Paco, vamos a tener que hacer una pausita porque ya Cristian de la Fuente nos está así. Ya cállenlo, por favor. Y regresamos para que nos digas unas cuantas preguntas más y nos expliques, porque creo que todavía no quedó claro. No, Bueno, vámonos, hacemos una pausita y regresamos. Regresamos. ¿Cómo estás, Alan? Bien, ¿y tú? También bien. ¿Otra vez vamos a empezar desde cero, güey? ¿Okay? No, desde cero no. Nos quedamos en algo muy concreto. ¿En qué? Solamente que yo no entiendo. ¿Qué no entiendes, Jesús Rosas? Por ejemplo, ahorita terminabas diciendo lo que pasa, ¿no? Viene un grupo, se presenta en el Isauro.
tú veniste, diste una conferencia, eso es lo que yo quiero saber. Eso no me lo ha dicho. Bailaron, sí. Porque supongo que ellos esperan como el producto, ¿no? Nos guste o no, claro. pues finalmente eso es lo que les interesa. Sí, pues lo que hicimos, digamos, específicamente para la muestra fue instalarnos en la Plaza de Armas. O sea, instalamos una mesa con las postales que traía de Pachuca, con las que aquí se escribieron, y un fanzine que también fue producto de Pachuca. Entonces la gente llegaba, veía, y en un momento trabajamos también unos papeles china. Que salieron de ser pendones, no pendones, de ser como un lugar en donde pudiéramos tener algo visible para saber que ahí estaba pasando algo escrito. Uh-huh. Entonces ahí escribimos parte de las experiencias de un día antes, ¿no? Las escribimos y las manipularon el maestro Aarón, Gustavo, Vero y Otón, ¿no? Entonces la gente llegó, la gente quiere decir la gente de la muestra, porque hay este espacio casi lo ven más jóvenes de la muestra, que así le llaman, que es un grupo igual por convocatoria, a los que invitan al parecer hoy habían gente de 27 estados. Exacto. Jovencitos. Entonces los traen y los llevan a ver todo. A ver todo. Entonces ellos llegaron ahí al Plaza de Armas y nosotros ya teníamos, digamos, a un grupo de norteños. Y la acción, digamos, el gesto era, bueno, llegamos ahí a la mesa, llegan los músicos y de ahí caminamos únicamente como una especie de procesión. Bajamos por el canal de la Perla. Mientras estaba tocando el grupo norteño. Y llevábamos estos pendones, no pendones. Entramos al canal, ahí por Cepeda. Atravesamos, bueno, entramos al canal, lo atravesamos y salíamos otra vez a la Plaza de Armas. Salíamos, regresábamos otra vez a la mesa, ¿no? Y la gente de alguna forma pues ya empezaba a interactuar, a leer las postales, ¿no? Sí, les daban paletas. Y a bailar. Paletas de agua. Les daba unas paletas y bailaban, ¿no? Quien quería. Entonces esto duró una hora más o menos aproximadamente. Entonces digamos esa era la experiencia que nosotros propusimos. Uh-huh. Porque no de alguna forma no queríamos contar todo esto que ya les conté de cómo empezó el proyecto, sino que fuera más bien una experiencia, ¿no? A partir de un gesto que a mí me parece como muy, muy sencillo, pero muy potente, que es eso, o sea, ir como caminar con música, solamente caminar en una procesión, como una especie de río incluso, estas memorias, ¿no? Y salir y bailar, ¿no? Y ver. Entonces, digamos, específicamente y como producto, pues eso fue lo que presentamos para la muestra. Y que posteriormente, que eso sucedió ya el día de hoy, se tuvo una suerte de diálogo o de contextualización de esta acción con estos jóvenes que vienen a la muestra. Ok, como para marcar esto que vivieron primero. Exacto. Sí, porque era importante, digamos, a la gente de la dirección artística les parecía importante que se enmarcara, ¿no? A ellos específicamente. Uh-huh. Digo, en el caso, por ejemplo, en el Cerro de la Cruz, o ahí mismo para la gente, ¿no? Más de aquí de Torreón. Digo, evidentemente no es necesario enmarcar y decirles como todo esto. Para el Cerro de la Cruz, con la gente que llegábamos, era como les venimos a traer, venimos a compartir con ustedes un taco y que nos cuenten qué onda sobre el río, cuáles han sido sus experiencias, ¿no? Entonces no teníamos que enmarcar y decir como técnicamente, o teóricamente, sino solamente como hola, venimos, ¿no? A hacer esto. Quieren comerse un taco. Y además sucedió de manera muy, muy interesante, porque en ambos lugares, en el Cerro de la Cruz y en la Plaza de Armas, esos espectadores involuntarios pues lo viven de una manera
muy particular, y son quienes naturalmente se acercaban más y decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué? Y ahí es donde aprovechaba Fran y todo el equipo que estaba para decirle, miren, es que nosotros somos parte de un proyecto y estamos recolectando estas cuestiones, ¿qué le dirías al río? Si volviera, ¿qué le preguntarías? Etcétera, o alguna cosa que les viniera como memoria en relación con el río. Entonces, por eso, digamos, este espacio nos parecía como el más pertinente también para venir a hacer esta experiencia que no fuera incluso tan clara, ¿no? O sea, no... Digamos, cuando tú vas a una obra de teatro, pues te queda todo claro, ¿no? O sea, sales a veces, o sea... Pero regularmente llegas y te cuentan una historia que también puedes entender o no entender. Claro. Pero estas otras posibilidades también de eso, de solo hacer un gesto, ¿no? Como experiencia. O sea, también había gente que nos decía como, es que fue impactante bajar, ¿no? A ese túnel, a ese canal. Con la música. Con la música, o sea, dices, a mí se me ponía... No necesitaban como saber qué, solamente bajar. Y luego subir, bailar, ver esas postales, saber que esas postales hablaban de unos ríos y ya, ¿no? Entonces, por eso es que nos pareció que era el lugar en el que podíamos estar dentro del contexto de una muestra nacional, ¿no? Que definitivamente, pues no, nosotros ya tiene mucho tiempo que no hacemos de este teatro más convencional. Y se enojaron. No, o sea, más bien fue como ¿qué les cuentan a los jóvenes, no? Porque eso, a ellos les preocupaba un poco más. ¿Qué les decimos? ¿Cómo les explicamos esto? Y ya, y bueno, ahí tampoco pues, se contó, pero tampoco dio mucho tiempo de platicar. Es que platicar debajo del sol estaba terrible. O sea, ¿Dónde hicieron esto? Esto lo hicieron en una especie como de terracita que tiene el Hotel Nube de Gómez Palacio. Al lado de una alberca, ¿no? En Gómez. En Gómez, sí, no sé por qué. Yo supongo que era porque tenían ahí a la mayoría de los, de los jóvenes, ¿no? Yo creo que los tienen en ese hotel. Como justo estos jóvenes que traen la muestra, porque hay que decir que lo que hacen es les dan hospedaje, alimentación toda la semana para que puedan estar aquí sin ningún problema. Creo que incluso les pagan el transporte, no lo sé bien. Creo que sí. Entonces ahí estaban ya como más fácilmente como reunidos y ya nada más, pues incluso unos se salieron de la alberca para escuchar la charla. Que bueno, también hay que decir que pues a lo mejor son otros los momentos. A lo mejor alguien de los que escuchó este primer encuadre después diga, oye, Fran, yo te vi en la comida y se dé más el diálogo, que finalmente es otra cosa que creo que vivimos y me voy a meter aquí mi cuchara, que tiene que ver con que haya otra temporalidad para que las cosas ocurran, ¿no? O sea, a veces estamos como muy aferrados a que las cosas tengan que pasar ya en este momento y así como está programado, pero parte de lo que yo creo que pasa con el teatro es que, y con las artes vivas, es que a veces suponemos que hay acontecimientos que van a ocurrir ahí mismo, mientras está ocurriendo la cosa, y resulta que no, que pasan muchos años o días o horas y entonces se establece otro tipo de diálogo, y eso me parece pues algo muy interesante que es parte de lo que está pasando en las artes vivas ahora, ¿no? Sí, exacto. Y esto que sucede, bueno, que sucedió ¿cuándo? ¿Ayer? El sábado. Ayer y hoy, bueno, el sábado y dices que hoy también. Forma parte de este proyecto porque dices que tienes 2 años ya con este proyecto. O sea, forma parte de algo que todavía estás... Vive. completando o es un proceso. ¿Cómo va a ser esto? Eso está bien bueno porque, digamos, otra vez, ¿no? Volviendo como cuánto o qué espacio, qué tiempo tiene un proyecto, ¿no? Cuando uno inicia un proyecto es como, bueno, voy a montar algo, en el caso del teatro, y a veces se queda en eso. O sea, empiezan los ensayos, etcétera. Aquí ha sido bien interesante porque este proyecto se ha desplegado y se sigue desplegando cada vez más, también por una necesidad de seguir hablando sobre el río, contando la historia del río a la gente.
Entonces, por ejemplo, empezó con este proyecto que se llama Postales al Río, que era un proyecto más performativo, ¿no? Es decir, Gisela y yo caminábamos, llegábamos al barrio o a la colonia donde presentábamos, acompañados de una banda de viento, y les contábamos la historia, ¿no? A la gente. Luego, y ahí les preguntábamos si el río pudiera hablar, ¿qué nos diría? Y si nosotros pudiéramos hablarle, ¿qué le diríamos? Entonces ya les dábamos las postales, lo escribían y nos la daban. Ese se despliega en un segundo momento en un fanzine, que es porque no sabíamos qué hacer ahora con esas 200 postales, ¿no? Pero nos parecía importante que la gente las conociera. Entonces, esas postales, dijimos, pues hacemos un libro o qué. Pero entonces el fanzine es como algo más de guerrilla, ¿no? Como algo más rápido, que es una hoja doblada, se puede entregar más fácil. Y ahí pusimos códigos QR. Y en ese código, pues la gente puede entrar y ver todas las postales de cada plaza y registros visuales de las experiencias. Y luego ese fanzine se desplegó en una exposición fotográfica. En Pachuca, sobre el río, también construyeron una ciclopista y ahí, extrañamente, pusieron una galería, ¿no? Que no se usaba, o que solamente la usaba el ejército porque tenía el recurso, porque son 102 mamparas. Entonces, para fotografías para aire libre, o sea, que son muy caras, digamos, la impresión, y son grandes. Entonces, pues nosotras nos tocó gestionar para poder imprimir las fotografías, y se hizo esa exposición sobre la investigación que hicimos nosotros, y algunas fotografías también históricas, antiguas, ¿no? Y luego el último momento, digamos, en el que vamos es que todo eso, ahora estamos construyendo un documental en el que, digamos, ya lo estrenamos, y ese documental es como la última parte, como gesto artístico, por así decir. Pero a la par hemos empezado a hacer talleres, ¿no? No sé, fuimos a Quito, a La Paz en Bolivia, a trabajar con los ríos de ahí, ¿no? Con el río Choqueyapu en La Paz, con el río Machángara en Quito, o con el río Vicachá en Colombia. Aquí mismo en México, en el río Lerma, en la ciudad de Acámbaro, en Guanajuato. Entonces, un proyecto pues, se ha desplegado así, ¿no? Desde cuestiones técnicas o de laboratorio o taller, o estas actividades más artísticas, ¿no? Más de gesto de producción artística. Y ahora toca también, por ejemplo, cómo ¿qué va a pasar con esta memoria? ¿Qué hacemos con esto, ¿no? Desde qué pasó con la memoria de cada uno de nosotros, el registro visual también. Entonces ahora se despliega en un nuevo, no proyecto, sino que continúa, pero como una arista más de este proyecto. Una ramita más. Entonces, pues no sabemos hasta dónde va a llegar, ¿no? Lo que sí creo es que entablar un diálogo con un cuerpo de agua sí ha modificado nuestra práctica, ¿no? A tal punto que ya llevamos 2 años trabajando exclusivamente sobre eso. O sea, sí tenemos como otros proyectos, pero el que nos ha movido más, el que nos ha exigido más tiempo incluso es hablar del río, ¿no? Una especie, o sea, Gisela habla como si fuéramos especies de mediums o de, ¿no? Y sí, o sea, de alguna forma... Sí, es un interlocutor, ¿no? O sea... Es que el río de las avenidas era como una especie de fantasma que aparecía en todos los proyectos. Entonces caminábamos por la ciudad y siempre estaba el río, ¿no? Hablábamos o lo pasábamos y siempre lo nombrábamos, hasta que, o sea, yo siento como que el mismo río fue como, oigan, hey, ¿no? Aquí estoy. Hablen de mí, o sea. Entonces ya dijimos como, bueno, postulamos para una convocatoria de producción.
Entonces nos dieron un apoyo económico y con ese empezamos a producir. Y ya desde ahí no hemos podido parar, digamos, porque cada vez... Y un poco como nuestra intención es eso, que la gente se entere, ¿no? O sea, que la gente pueda conocer la historia de este río. O sea, porque la verdad sí es, ¿quién va a hablar por los ríos, güey? ¿No? ¿Quién va a hablar por la tierra? ¿Quién va a hablar por estos entes vivos con los que habitamos la ciudad y con los que los utilizamos hasta más no poder? Y ya, ahí están, ¿no? Pero tienen una historia también, ¿no? Tienen una memoria, tienen un lugar en esta ciudad que no es que nosotras tengamos que otorgárselo, sino que más bien tendríamos que recordarnos, ¿no? Que están ahí, que gracias a estos cuerpos, pues pueden ser las ciudades que ahora son, ¿no? De hecho, Alan ayer dijo algo que me pareció brutal, y que es que el hecho de que gracias a que no hay río, a que se secó, digamos, o que lo canalizaron hacia las empresas que lo iban a utilizar, es que Torreón es Torreón y que muchos años después pueda recibir una muestra nacional de teatro, porque si no, no. Entonces, por el río es que estamos acá, ¿no? Por el no río. Te veo pensativo, Jesús Rosas, pensativo. Y ya tenemos muy pocos minutos. Cristian de la Fuente ya dice, a ver, ¿va a entender este muchacho o no va a entender? No, lo que pasa es que entiendo mucho más que tú, Alan. Y es algo muy complejo, porque ¿cómo le devuelves a los que habitamos las ciudades lo que el río es y que sabemos que ha significado? O sea, yo lo trato de ver desde el formato en donde también se dé esta empatía, pues, de decir, me mueve esto que estás diciendo. En lo particular, para mí significa mucho el río Nazas. Muchísimo. Porque es parte de la identidad del lagunero. Entonces, seguramente sabes que lo acaban de soltar un poquito. Sí, en septiembre, ¿no? Y movió toda la emoción de la ciudad. No la actividad, sino la emotividad de una ciudad. Por lo que significa. Y la Avenida del Río significa muerte, significa catástrofe, significa mucha vida, significa alegría. O sea, familias enteras iban a ver cómo iba a pasar. Cómo iba... Porque ni siquiera era que pasara, o sea, iba mojando poco a poco la tierra. Y todo eso es muy significativa para la región. Sí. Estuvo la inundación por el río, las abras que se hacen cada vez que el río, históricamente cada vez que sueltan el río, aunque ya no pasa por el Nazas, hay muertos porque la gente sigue yendo a nadar. Es motivo de unión. Entonces va más allá de lo que quizá podamos pensar o plasmar en una postal. Sí. Y eso es lo que yo pensaba, o sea, ¿cómo lo regresas? O sea, ¿en qué? En una obra de teatro, güey, en un sobre, en una foto, porque es muy complejo. Torreón es Torreón por el río y por el tren, que ya también no pasa, ¿no? Entonces, pensar en esa complejidad, por eso pensar, ¿cómo chingados le haces? Y que bueno, creo que también ahí es donde habla Fran, que no es tanto como ni regresarle la voz, ni reubicarlo, pero sí a lo mejor que como cuando viene el agua, estas memorias se remuevan para poder seguir hablando de ello, porque finalmente, en tanto por lo menos queda en nuestro decir, el hecho de decir que hay un río, que hubo un río, que ha venido el río, que hay ríos que vienen y que tenemos una relación con él, pues sigamos cuestionándonos cómo a lo mejor regresar eso que es totalmente el río. Incluso, o sea, pensando en claro, o sea, a cuánta gente podemos llegar, ¿no? Como eso es, en Pachuca fue como un fanzine, imprimimos 1000, entonces sabemos que a 1000 personas le va a llegar. Y luego la galería, entonces la gente que va corriendo se detiene y entonces lo ve. Y entonces tal vez ahorita, no sé, si en algún momento tú les puedas hablar a tus hijas del río, ¿no? Y que digas como, oigan, o sea, no había, tal vez nunca les había hablado de mi relación con el río, ¿no?
Entonces tal vez allá en el Cerro de la Cruz, ¿no? Que también se acercaban los papás con los niños. Claro. O sea, como, oye, papá, ¿qué onda? Pues el río. Pero entonces, es decir, como sabemos que no podemos llegar a muchísima gente, ¿no? Pero por eso esta cuestión micropolítica de... Como sembrar posibilidades. Poquito, o sea, poquito así, ¿sabes? Sí. Digo, no somos activistas, pero sabemos que de a poquito podemos... Por eso digo, el proyecto, quién sabe cuánto tiempo nos tarde, o sea, o podamos tardar en que cada vez llegue más gente, ¿no? Y más gente pueda empezar a hablar del río en Pachuca, ¿no? Entonces, pero pues sí, o sea, sabiendo que cuáles son nuestros alcances, ¿no? Ahorita sé que ya por lo menos la gente de Plan B, ¿no? Ya no que tenga otra relación, o sí, con el río, pero sí se sembró algo, ¿no? ¿Y en ti? También. Pequeños saltamontes. Oye, pues Cristian de la Fuente dice que ya es hora de ir a comer gorditas laguneras. Entonces, Fran, pues ha sido un agasajo tenerte por acá. El tiempo se va como el agua. De verdad ha sido un placer coincidir estos días. Qué bueno que ahora también podemos estar los tres y que a lo mejor sea una primera venida de muchas, como en el río. Sí. Entonces, pues, muchas gracias. No sé si quieren... Mucho gusto. Volver a coincidir, sí, aunque ahora sea en esta hermosa cabina de Soli Radio. Sí, increíble. Ya coincidiremos también en otros lugares. Ojalá. Y en otros hechos. Cristian de la Fuente, muchas gracias. El nombre de los controles, el nombre misterioso que nadie nunca va a conocer. No, Jamás diremos cómo es. Un día tal vez. Bueno, muchas gracias, Fran, gracias Adam, Vero, que estuviste también aquí escuchando fuera de cámara. Estamos despidiendo el programa del agasajo. Iba a decir la Aquelarre, pero no, el agasajo. El agasajo. Adiós, denle like, no mamen. Adiós. Libertad en comunicación. Soliradio.com. Suscríbete en Spotify. Emisión de vanguardia. Soliradio.com. Suscríbete en Spotify. Sintoniza tus ideas. Soliradio.com. Suscríbete en Spotify.